todas y todos, gracias por la invitación. Bueno, no sé si conocen Fundar. Fundar es un centro de investigación en políticas públicas. Tenemos tres misiones o tres ejes de trabajo que son generar riqueza, promover el bienestar y transformar el Estado. Así que hacemos recomendaciones de política pública, investigaciones propias, con asistencia técnica a gobiernos y, bueno, incidencia pública en medios de comunicación. Así que además de las investigaciones, por ahí tenemos algunas notas, intervenciones en radio. Y esto que les voy a presentar ahora es un trabajo que hicimos con Carlos Freites, Martín Ovalla, en el año pasado. Y después les cuento un poco más de algunas agendas de investigación que están o cerradas o en proceso, que también estamos trabajando. Pero vamos con el tema que nos convoca. Bueno, primero, la motivación de este estudio fue: el litio se está viendo como una oportunidad exportadora para Argentina. Argentina necesita aumentar su canasta exportadora y diversificarla. El agro tiene una centralidad que a veces atenta contra la estabilidad macro también. El marco federal de gobernanza, me parecía que es indispensable mirar a través del prisma del federalismo la gobernanza de recursos. Si repasamos, ¿no?, la Constitución ratificó en el 94 el dominio originario para las provincias, entonces mirar la gobernanza de recursos sin mirar qué pasa en las políticas a nivel subnacional es indispensable, digamos. Que también hay tensiones y problemas de coordinación entre los niveles, y después vamos a ver algunas conclusiones y recomendaciones de política que surgieron de este estudio. Bueno, como les decía, hay una oportunidad que ahora vamos a ver un poco más en detalle. Traje algunas filminas de contexto global para entender un poco más la intención del país. El marco teórico del que partimos, un poco, como saben, hay una visión pesimista de que los recursos naturales están vinculados a enclaves, a denominaciones como extractivismo, maldición de los recursos naturales, con nulas o escasas vinculaciones con el tejido productivo, y una visión más optimista que ve oportunidades para el desarrollo a partir o apalancada en los recursos naturales, con varios ejemplos de países que han recorrido ese sendero de desarrollo, ¿no? Sin embargo, cuando uno estudia estos países, ve que, mirando la tradición de Katz, por ejemplo, sin acompañar una institucionalidad y una gobernanza de ese recurso, difícilmente esa trayectoria virtuosa se dé. También teníamos el antecedente de un estudio anterior, del 2020, mirando el triángulo del litio, más en perspectiva comparada entre Chile y Bolivia. Después lo tienen para ver, no vamos a hablar mucho de eso ahora, pero después en las preguntas podemos retomarlo. Y bueno, de nuevo, como les decía, el régimen federal es lo que el carácter distintivo para el desarrollo en nuestro país, en contraposición a Chile y Bolivia. Esto es un poco para traer la historia del commodity, si se quiere. Los precios del litio alrededor del año 2002, 2005, inicio de este siglo. Ahí después vamos a volver a Video Dreams, la empresa china que es la primera en venta de vehículos eléctricos. Se funda en ese año 2003, el iPhone aparece en 2007. Acá la aplicación en batería, si no se ve, de nicho, digamos, menos del 10%. Un mercado de 100.000 toneladas nada más de carbonato de litio. En esta etapa el crecimiento de precios se ve más asociado al mundo de los commodities, ¿no? Si uno mira la trayectoria de la soja, el oro, el petróleo, el cobre, ve un comportamiento parecido. En esa etapa hay algunas ampliaciones de oferta, sobre todo en Australia, Chile. Y después se desinfla un poco. Tenemos un periodo donde se puede decir viene como el ramp up de la tecnología de la electromovilidad, ¿no? Tesla se funda en 2011, bueno, más bien aparece el lanzamiento de la oferta pública en la bolsa en 2011. Ahí ya el litio empieza a aplicar el 30% de la demanda, el resto de la demanda
para los que no están familiarizados, el uso industrial del litio histórico tiene que ver más con cerámica y vidrio, con aleaciones de aluminio, con refrigeración, digamos, no era el principal uso en baterías. Cuando los dispositivos móviles saltan, digamos, la tecnología hacia dispositivos más grandes como motos, scooters y finalmente los vehículos eléctricos, es cuando vemos el salto más importante. Y acá un poco sobre expectativas, lo que fue el primer boom del litio, que si bien nos estaba enterando más en 2022, hubo un boom anterior, y acá se nos iba de escala, porque después de la pandemia tuvimos un salto bastante exponencial con precios que, si uno mira el precio de exportaciones, ¿no? Los precios a veces spot en China, Corea o Japón, andan alrededor de los 50 o 60 mil dólares por tonelada. ¿Estos son precios spot de...? No, estos son precios el precio implícito FOB sudamericano de carbonato de litio. Son exportaciones de Chile y Argentina. Y no voy a entrar mucho en eso hoy, pero todavía no hay un precio del mercado de una bolsa como existe hoy para estos commodities que mencionábamos acá, ¿no? El litio está en proceso de construir ese precio de referencia. Eso es precio de dólares sobre cantidad, digamos, en promedio. Exacto. Valor unitario. ¿Y hoy a cuánto está? Y en mayo, por ejemplo, las exportaciones de Chile bajaron a 20.000 de 40.000 en abril. O sea, las noticias están un poco rezagadas de lo que está pasando en la realidad del mercado. Hoy se habla de 70.000 y todo, pero si uno mira las exportaciones, el precio implícito de Chile, por ejemplo, ya está bajando 20.000, 30.000. Acá somos de interrumpir, pero una parte importante, hasta donde yo entiendo, son contratos que tienen precios de largo plazo, ¿no? ¿O no? No... Sí, se está pareciendo un poco a algunos mercados muy específicos de minerales como el uranio, que tienen, el uranio en particular tiene contratos de 10, 15 años. En el litio está un poco el precio de transferencia, a veces ensuciando el precio, ¿no? Porque el precio de transferencia a veces tampoco es un precio de mercado y tampoco es un contrato que responda a un precio de mercado. Ahí, después por ahí vuelvo a eso, que es el tema de fortalecer las capacidades de fiscalización para nuestros países. Tendría que ir adaptando algunos temas para después retomar. Pero ahora me acordar que volvemos un poco al tema de fiscalización. Bueno, contexto de producción: Argentina es el cuarto productor global. 2022 era muy parecido, China siguió creciendo, Australia también, y Chile sigue ampliando la producción. Argentina recién hace 2 semanas inauguró su tercera planta, con lo cual uno debería ver un aumento de la producción y la respuesta de los proyectos que ahora vamos a ver enseguida. Pero si recuerdan los precios, estábamos alrededor de las 100.000 toneladas en principio de la década. Hoy es un mercado que creció exponencialmente en términos de oferta y demanda por el boom de la electromovilidad. La inserción de vehículos eléctricos tiene un crecimiento, como verán, exponencial también. Las ventas el año pasado superaron los 10 millones de unidades, lo mismo que se había vendido entre 2010 y 2020, un salto del 56% en el 2021, y una preponderancia de China en este mercado, seguido por Europa y Estados Unidos. A veces verán que Tesla es por ahí lo más mencionado, pero en realidad el mercado de Estados Unidos todavía es pequeño en relación a Europa y a China. Y algo interesante en esto es ver cómo esto tiene como un efecto contagio de aceleración de esta curva, que es ya no llegar primero, sino llegar segundo, tercero con las marcas, compitiendo por sacar modelos eléctricos. O sea, al principio fue más lento y esto hay una tendencia a acelerarse, porque si no se quedan atrás en la pérdida de mercado. Eso se está viendo sobre todo también con el crecimiento de las exportaciones chinas de vehículos, que hasta hace pocos años no se veía.
Entonces, ¿dónde está Argentina para...? Perdón, ¿sabes cuál es el porcentaje del parque actualmente? Y hoy estamos en, yo algunos 100 millones de vehículos más o menos al año, si no me equivoco. No, un poco más. Debe estar en... ¿Eso ventas o el parque? Estas son las ventas. El parque... Y ahí sumaste. En China llegó al 27% en 2022, que era eso es interesante también, era la meta que tenían en 2025 en su plan quinquenal, tiene el 27%, pero yo creo que esto a nivel global está dando el 10%. Sí, más o menos. Y el parque es mucho menor. Claro. Sí, claro. Acá en 2022 dice que se produjeron 85 millones de autos. ¿Eléctricos? No, en total, digo, como... bien, flujo, yo decía ¿no? 100 millones, claro, puede ser que hubo alguna caída. Sí, ahí sé que en China hubo menos venta que en otros años, pero aumentó mucho la participación de eléctrica. Noruega es un outlier, por ejemplo, en inserción está cerca o arriba del 90% de venta de eléctricos, ¿no? Pero sigue siendo un mercado chico en relación a otros mercados. Las operaciones en Argentina y los proyectos que están hoy en construcción. Hoy tenemos en la cuenca Cauchario-Larós, en Jujuy, un proyecto que está activo desde 2015, la capacidad de 17.500 toneladas, con una ampliación en curso. Lo mismo en Catamarca, el proyecto más antiguo que tiene Argentina, es de diciembre del 97, el primer proyecto de Argentina. También con una ampliación en curso, y el que les decía que inauguró hace 2 semanas, el Cauchario-Larós, que va a alcanzar una capacidad plena de producción de 40.000 toneladas, que esto le va a llevar por lo menos 1 año y medio, 2. O sea, Larós, que tiene una capacidad de 17.500, hasta hoy, de 2015 a esta parte, nunca ha llegado a esta capacidad. Es importante entender los tiempos de maduración que tienen estas operaciones, porque eso también te da la inserción del país en el mercado global, ¿no? El recurso, digamos, no alcanza si vos no entras en la parte productiva y en la parte de las exportaciones. Este líquido de Chile no me parece. Les decía, entonces hay alrededor de 6 proyectos con más avance en la construcción. 3 Quebradas, Sillín en Catamarca, Sal de Oro compartiendo la cuenca del Saber del Hombre Muerto junto a Sal de Vida, que hoy Olken y Leimen se han fusionado, también eso es un dato interesante. Todavía no está activa la fusión, va a estar a fin de año, pero tenemos otra compañía ahí. Es un mercado relativamente oligopólico también, ¿no? Que son pocas compañías y algunos que están ingresando, ¿no? Que POSCO, por ejemplo, Sillín son nuevas compañías, Ganfen en Salta, y otro más en Salta que es, diría, más avanzado hoy para hacer el 4.º proyecto en entrada. Una pregunta, como el precio varía tanto, no sé si va a ser fácil la pregunta, pero hay proyecciones más o menos de oferta y demanda mundial, y qué se esperaría ese precio. ¿Es razonable pensar que se va a mantener en $20.000 la tonelada? O... Bueno, acá justamente hay un escenario de estas operaciones que veíamos recién hacia, por ejemplo, la capacidad en 2026. Yo diría que esto parece logra un poco más tarde, dependiendo el éxito que tengan también en el proceso productivo. Entonces, pasar de casi 40.000 toneladas a 256.000 toneladas a un precio de $20 por kilo, $20.000 por tonelada, son $5.000 millones de exportaciones. Un precio de 50, bueno, un precio de 75, como fue el pico, por así decirlo. Estamos hablando de un complejo exportador bestial, digamos, ¿no? O sea, 19.200 millones de exportaciones que pueden darse en un escenario que no sé si se va a repetir, digamos. Eso es futurología, saber si en el contexto internacional, ante el surgimiento de alternativas al litio en almacenamiento, como se están viendo.
es un interrogante si va a haber un nuevo boom o volver a estos precios, ¿no? En este momento, $20.000, $30.000 la tonelada parece un precio razonable para mediano plazo, pero no sabría decir si va a volver a ocurrir, ¿no? Sería... Bueno, y ahora sí, un poco de contexto, ir a lo que es el régimen en Argentina. Lo que vemos, bueno, que, como les decía, la Constitución dio el dominio a las provincias, y las provincias tienen además, si bien existe el Código de Minería Nacional, la potestad de hacer toda la normativa de los códigos de procedimientos mineros. En términos del régimen de promoción de inversiones y el desarrollo productivo, bueno, de alguna manera el gobierno nacional tiene a su cargo la autoridad de aplicación de la ley de inversiones mineras. Al mismo tiempo se puede incluir ahí todo lo que es el acceso al mercado de cambios y distintas políticas más a nivel macro, y todo lo que es el régimen impositivo, con mucha más carga en el gobierno nacional que en los provinciales, ¿no? Entonces vemos ahí como distintos desbalances. Las provincias han adherido al régimen de inversiones mineras en los años 90, lo cual les pone el techo de regalías en el 3%. Y a la vez intentan con leyes de promoción local, leyes de compra local y contrato local aumentar la participación o el impacto de la actividad en sus territorios. Y por otro lado, bueno, se buscan, si se quiere, parches a lo que es el límite de regalías con acuerdos de fideicomiso, que son aportes extraordinarios a las regalías para hacer obras, o participación en empresas públicas, que eso vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, tengo una pregunta, el cobro de retenciones, ¿fue llevado a la justicia y eso en qué estado está? ¿Ya dictaminó la Corte Suprema o algo que está bien? ¿O en qué estado está? ¿Vos decís por la estabilidad fiscal que tienen las empresas o sí, porque en un el hecho momento... de poner un impuesto sin pasar por el Congreso? Porque hay como dos discusiones. Ah, ok. No, yo me refería a la estabilidad fiscal. El 3% de regalía, pero si podés libremente subir retenciones es irrelevante. Sí. Bueno, Altiplano, que es Fénix, llevó su caso a la Corte Suprema, minera de Altiplano contra el Estado Nacional, 2012, y la respuesta, digamos, fue, con la intervención de la Fiscalía Nacional y todo, que el régimen no prevé la no creación de nuevos impuestos, sino que haya un mecanismo de devolución de esa vulneración. O sea, si te excediste de la carga fiscal total, esto es en porcentaje, no es porque un impuesto trabaja con otro, ¿no? Por ejemplo, yo pago retenciones, entonces voy a pagar menos ganancias porque tuve menos renta, ¿no? Al pagar las retenciones, entonces eso hace que compense en un sentido, en general da más, o sea, da que se vulneró la estabilidad fiscal, pero el fallo de la Corte fue que tiene que demostrar esa vulneración de acuerdo a lo que decía el régimen, pero no existe todavía el mecanismo activo, digamos. En el 2012, en realidad desde que se creó el régimen, no hemos tenido una devolución de impuestos a ninguna empresa. Pero sí le imputan el pago de retenciones a ganancias, entonces no pagan ganancias. No, se les cuenta como tener menos ingresos, digamos. Claro, que tenés menos ingresos. Tener menos un costo, digamos, tuyo, y se les cuenta de ganancias. Claro. Pero, o sea, pero en teoría, qué sé yo, por ahí, fijaste un máximo de carga fiscal, la Corte dice, mira, te lo pueden cobrar con el impuesto que quieran, pero no pueden pasar de esto. Esa es la idea. Pero nadie todavía le devolvió nada a las empresas. No. ¿Y por qué las empresas no tienen ganas de hacer lío? No, hubo muchas presentaciones, pero se reguló un mecanismo del 19, es un decreto reglamentario en el 22, y hasta ahora no ha habido una devolución efectiva.
Si se hiciera también sería en pesos. Eso es un factor importante si hablamos de retenciones de muchos años, entonces eso desincentiva también hacer el reclamo cuando son pesos por ahí del 2010, por ejemplo, ¿no? Pero no entiendo, si lo que vos podés hacer es, si la Corte dice que se vulneró la estabilidad fiscal, no entiendo la lógica, entonces no puede ser que lo tenés que tomar como un costo, porque entonces se vulnera igual la estabilidad fiscal, eso, la carga sube. Si vos pagás, eso lo contás como costo, no se te devuelve la plata, no es que la recuperás. Violaría igual la estabilidad fiscal si la Corte dijo eso. Claro, lo que dijo la Corte es que el Estado Nacional tiene que crear un mecanismo para devolver lo que se cobró de más. Y eso es lo que todavía no se generó operativamente, digamos, esa devolución. Sí, el fallo lo que dice es que la empresa tiene que demostrar que fue vulnerada. Eso es un ejercicio contrafáctico contable de presento del balance de 2022. Como Eso hubiera es sido. fácil, o sea, eso se muestra un juez, es fácil demostrar eso. Es una presentación ante un juez que con ese amparo, con ese fallo de la Corte Suprema, debería ser fácil recuperar. O sea, eso ya pasó, o sea, las empresas van, se presentan a un juez, el juez dice sí, hay que devolverle, y el Estado está en falta y no devuelve no ante el gran dictamen de la Corte Suprema, sino ante presentaciones. Sí, lo que pasa es que es un procedimiento administrativo, no judicial. Justamente lo que le encarga la Corte, digamos, a la empresa es que debería haber recurrido a la autoridad de aplicación de la ley y no a la justicia, digamos. Del otro lado te dicen no existe el mecanismo, entonces no me quedó otra que ir a la justicia. Es un tema la estabilidad fiscal porque... O sea, esto es un tema judicializado no resuelto todavía, lo que me decís entonces. Sí. Y que no está mucho en lo público, pero en general los regímenes de promoción argentinos vienen con esa añadidura de la estabilidad fiscal, y sería bueno que pensemos también cuando se crea un régimen de promoción, la ley de economía y conocimiento también lo tiene, y al poco tiempo de creado estuvo, fue un poco antes, pero hubo retenciones a los servicios, por ejemplo. Eso también hubiera vulnerado la estabilidad y tendría que haber habido un mecanismo ya pensado para reintegrar, ¿no? Está bien, pero lo importante es que la Corte Suprema falló claramente que vulnera la estabilidad fiscal, eso lo dijo ya. Sí. No es que después es como... Sí. El tema es que no devolvés el 100% de esa, sino que tenés que devolver la diferencia. Creo que la última versión de la ley de economía y conocimiento lo sacaron, lo de la estabilidad fiscal, pero no estoy seguro. Puede ser, si los proyectos de GNL hidrógeno vuelven a tomar la estabilidad fiscal de 30 años, así que ahí es un punto para pensar, digamos, cuando se legisle que... Igual es distinto para mí, perdón, nos desviamos, pero es mucho más importante la estabilidad fiscal por un proyecto minero de 30 años por una empresa que hace software, que todos no es que hace una inversión hundida por 30 años. Sí. Acá tiene más lógica. Ahí, por ahí nosotros mirando, pero ahí ya me estoy yendo a la otra agenda, que es hicimos Misión Minería, que después les cuento un poco, pensando en una modificación del régimen, por ahí una propuesta más sensata para... O sea, en 30 años hay mucho incentivo a romperlo, porque es un plazo demasiado largo, entonces pensar en un esquema de 10 años por ahí puede ser más virtuoso tanto para el Estado como para las empresas, ¿no? O sea, 10 años en mano en vez de 30, y haciendo la metáfora. Bueno, vamos a ver entonces lo que es los niveles de gobierno, lo que es el foco de la política de CIT, y en relación a la realidad productiva actual, y las políticas de desarrollo de proveedores en términos de capacidades productivas en el territorio nacional. Entonces, teníamos la ley de inversiones a nivel nacional. Este régimen no se pensó en los años 90 con alguna condicionalidad para promover el desarrollo de proveedores. Hay que pararse también en el lugar del legislador de esa época, que no había prácticamente actividad minera a gran escala en el país, no había tecnología, entonces lo que promovió básicamente el régimen fue la importación sin aranceles para acceder a esos bienes de capital que no estaban en el país. Entonces hay una oportunidad de pensar en una condicionalidad, o por lo menos un camino para que ese arancel por lo menos
tenga progresividad, ¿no? Que para uno poder promover una competencia en los locales en igual condición que el producto importado, ¿no? Porque importar arancel cero crea condiciones que no son hasta anticompetitivas para el productor local que tiene que pagar más impuestos. Las provincias están generando estas condicionalidades para contratación de mano de obra y compra local, ahora las vamos a ver. Y lo que ocurre con los ingresos fiscales, por lo menos a nivel subnacional, y bueno, ni hablar a nivel nacional, es que no tienen asignación específica. O sea, estamos con recursos no renovables cuya recaudación me debería permitir promover actividades alternativas o el abonamiento. Si eso va al tesoro o a gasto corriente, digamos, no estoy generando ese camino virtuoso para generar esa capacidad, va a ser un recurso no renovable. Y lo que ya dijimos que está al tope de las regalías. Entonces, este fue un cálculo teórico. Acá estábamos en 2021, todavía los precios, no se había dado la disparada de precios y era un precio de $14.000. Esta era la distribución teórica de los impuestos o de la recaudación a nivel nacional y provincial. ¿Sí? Derecho de exportación del 4,5%, impuesto a la ganancia del 35%, el impuesto a los débitos y créditos, contribuciones patronales, todo esto recaudación nacional. Ahí también impuesto a la ganancia es coparticipable, pero los derechos de exportación no. Cuando uno ve aparte los porcentajes que tocan por la coparticipación en las provincias mineras, en general no alcanzan el 1%, es decir que aún así haya un mecanismo de retorno, de segunda vuelta de la recaudación para la coparticipación, lo que vuelve muy bajo hacia la provincia. Entonces, el 3% de regalías o el caso de Catamarca que lo llevó al 3% del valor de venta y creó un fideicomiso, aún así, y con la empresa provincial jujeña, están con menos del 20% de la recaudación. Perdón, no entiendo. Sí. ¿Por qué en vez de 3 es 5 y 6? ¿O 5 y 8? Esta es la porción de la torta, digamos. Los derechos son la alícuota es el 4,5, por ejemplo, pero esto es el resultado de calcular todas esas alícuotas sobre un ejercicio de facturación de $14.000. Entonces, esas son las regalías, son una parte súper menor de toda la tributación, ¿no? Exacto. Digamos, porque solo en derecho de exportación con una alícuota del 4,5 sobre el valor FOB, estoy arriba del 3% que le cobro en valor boca albina, que es menor al valor de exportación. Perdón, ¿qué es el 11? Y el 11, acá es lo que queda también. La empresa provincial Gemsel tiene el 8,5% de las utilidades. Esa plata no la ve igual. Ahora no, porque está repagando un préstamo, sí. Pero no entiendo. Hay una empresa provincial y ¿qué se estipula? ¿Qué le tiene Tiene que el pagar? 8,5% de las utilidades. Lo que pasa es que compró su participación con un préstamo que le dio el Banco Mizuho de Japón y lo tiene que pagar ese préstamo con las utilidades que se generen de la operación. Pero, perdón, tiene una porción de las utilidades. Sí. O sea, del Es 35% o de las ganancias que tenga la empresa, el Estado Nacional va a cobrar el 35% en cuanto a la ganancia. De lo que quede se va a distribuir entre los accionistas y uno de esos accionistas es la empresa provincial. Claro, estos porcentajes cambian dependiendo de los porcentajes de ganancias con respecto a la facturación, porque algunas cosas están atadas a las ganancias y otras a la facturación. Y prácticamente todo tiene variabilidad porque las alícuotas van sobre el valor de venta. Claro, las contribuciones patronales. Ganancia sí es el más complejo, digamos, porque ahí tenés que ver los costos y por eso la complejidad, volviendo al tema de la estabilidad fiscal, que los cálculos son con varias variables al mismo tiempo, ¿no? Y la estabilidad fiscal se determinaba por nivel, incluso se hizo a nivel municipal, en municipios que adhirieron a la estabilidad fiscal, lo cual no vi ningún antecedente porque son valores muy bajos de tasas
municipales, pero las provincias en teoría se han comprometido a esto, por eso este tipo de acuerdos se hacen como un acuerdo marco y no se hacen como una imposición, sino como un acuerdo que después pasa por el Congreso y todo, pero no el Congreso provincial. Pero para no vulnerar esa estabilidad se llega a un acuerdo con la empresa y es ad hoc, digamos. A veces hay empresas que tienen acuerdos distintos. Una pregunta, cuando decís Jujuy ahí, solo en base al proyecto de la LOF, ¿no? Claro. O sea, las otras no. No, el caucho de Garós también tiene el 8,5 GEMS. El otro proyecto. Ese es caucho de Garós. Olaroz es el de Olken y tiene el 8,5. Para todos los casos, digo. Está bien, pero digo, cuando entren en producción las otras, puede ser que gente, no sé si con los otros 2 o 3 que no quedan en producción aún, GEMS está metido en eso también. Sí. ¿Va a estar también? Sí. Ah, ok. Que estoy mintiendo, no sé por qué, bueno. GEMS fue expost, primero empezaron a... Después GEMS un día dijo, esto es, el 8,5 es mío, ¿no? ¿no? Una condición un poco rara, ¿no? Yo tengo una pregunta que viene de la filmina anterior, capaz, que de fondo no hay una relación de fuerza que hay como... Capaz tiene mucho análisis esto, pero como que todos los actores están entendiendo de que es un momento extraordinario, entonces la posición que tienen, en este caso Gense, o no sé, o el que está perdiendo en este momento, es como las negociaciones mientras se den entre, no sean una imposición, están muy afectadas por el momento. O sea, es probable que cuando se tensione más o baje el precio o en otro escenario donde no sean la realidad no sea tan beneficiosa para las empresas que están extrayendo o produciendo, va a generar un problema. Digo, esto de que todavía no está armado cómo se le devuelve la plata, ¿no? El Estado cómo le devuelve. No explota quizás por este escenario de fondo, que no hacen quilombo, pero cuando sea más tensionante la realidad, quizás no tengan posibilidad de arreglar como están arreglando ahora el, no sé, compra local o digamos, las cosas que cuando el escenario sea más tensionante, quizás no se pueda, va a haber que ir a un escenario de imposición más que de arreglo, me parece, digo, ¿no está de fondo esto? Que los actores entienden de que hay ganancias extraordinarias. Sí, claramente la ganancia extraordinaria, digamos, te genera un término de negociación distintos y también se han visto en las noticias del último año y medio, apareció la mesa del litio como una mesa de poder de las 3 provincias, digamos, un poco tensionando por la renta y en relación a esta distribución asimétrica, ¿no? O sea, vos, gobierno nacional, no aumentes los derechos de exportación porque si alguien tiene que mejorar su participación en la renta soy yo, provincia. Entonces, sí, claramente hay una posición y también un equilibrio en que las 3 provincias no están en igualdad de condiciones. Acá ya se ve, hay una empresa provincial, acá no. Salta todavía no tiene proyectos operativos, entonces su tendencia va a ser a promover, a traer inversiones, que eso, digamos, la literatura lo ha estudiado mucho, que es después vos te querés sentar a negociar una vez que se hundió la inversión. Entonces, al principio eso es como más abierto a bajar la carga, a esto de bottom, pero después probablemente haya un interés y ahí también el diseño del esquema tributario tiene que ser lo más flexible posible, por esto que decía, bajan los precios y si vos pusiste una alícuota pensando en el precio actual y el día de mañana se baja de una relación cercana a los costos, probablemente haya inversiones que no se concreten o empresas que tienen que cerrar, ¿no? Eso es parte de la discusión en el diseño que Chile lo ha atravesado. Digamos, Chile tiene un esquema de 6,8 hasta 40%. Bolivia no quiso, no pensando en el litio particularmente, pero en el boom de los commodities anterior, alrededor de 2007 creo que es la ley, también tiene parte de una alícuota de batada a precios, otra a ganancias extraordinarias. Digamos, todos los países en general han mirado los recursos naturales con esta
idea de la ganancia extraordinaria. Y en el caso argentino lo que vemos es que, salvo algunas contadas excepciones, no hay esquemas móviles, ¿no? Está el antecedente también de la soja y por ahí la palabra móvil trae alguna reminiscencia, pero es el esquema más virtuoso. ¿Puedes comentar los supuestos del ejercicio ese? Porque si te voy a hacer Sí. supuestos por otra cosa. Tendría que repasarlos en el documento, porque está todo, este cuadro en el documento tiene abajo todos los supuestos, pero creo que era un costo de 7.500, un precio de 14.000, y algún supuesto de costo laboral para calcular contribuciones patronales, supuesto de transacciones para ver impuestos de débitos y créditos. Sí, no me olvido de nada. Y regalías que Jujuy tiene un esquema que descuenta un porcentaje de la alícuota, por eso más bajo que en Catamarca, no solo por boca de mina, sino por el proceso de industrialización, que termina cobrándole alrededor del 1,6 en vez del 3%, bastante significativo, compensa con la empresa provincial. ¿Cuándo empieza a ganar plata, digamos? Porque hasta ahora está pagando el préstamo, entiendo que con el contexto del año pasado, cuando cierre el balance ahora del 2022, debería estar cerca de darse esta situación. Entonces, tenemos por un lado, decía, un desbalance, pocos recursos para las provincias, y por otro, volviendo a la asignación específica, bueno, en el gobierno nacional no hay ninguna, todo al Tesoro Nacional, después, bueno, ganancias se coparticipa, está la porción de ANSES y todo, pero en general en el derecho a exportación nacional no hay ninguna asignación específica. En los gobiernos subnacionales han intentado algún esquema, 55% en Jujuy de gasto corriente. En general, como la actividad está en la región de Quebrada y Puna, en Jujuy sí se pensó que una parte vaya a infraestructura para esos lugares, un 10% a municipios. En Salta, solo hay un 10%, por ejemplo, de un fondo especial de promoción. Esto pensando de nuevo en generar desarrollo de proveedores, ¿no? Miramos esto bajo ese prisma para entender si las provincias tienen alguna forma de impulsar el desarrollo de proveedores para la actividad a través de algún recurso financiero, ¿no? Y lo que se ve es que en general no. Y en Catamarca, bueno, hicieron un cambio en el 2020 del esquema de coparticipación interna de las regalías, y por lo menos, digamos, todos los gastos tienen que tener una aplicación en gasto no corriente, o sea, en obras de infraestructura. Eso es un esquema por ahí a repetir en otras provincias, pues lo más virtuoso, que por lo menos los gastos vayan a, si bien se distribuyen, bueno, la ejecución la hace la provincia, porque lo que pasa a veces también con la trazabilidad de la recaudación es que es difícil después ver que el gasto que se va al municipio o los departamentos se gasten lo que se tenía que gastar, ¿no? Entonces, que esté en manos de provincia, aunque tenga prioridad en los proyectos que prioricen los departamentos, es importante, pero de nuevo, no hay una lógica por ahí de diversificación productiva en base a la renta, ¿no? Por un lado, por las limitaciones que tiene, por otro, porque no se pensó del todo en el esquema de asignación. Bueno, lo que es política de ciencia y tecnología, acá, bueno, en un trabajo de Andrés de 2019, no quiero hablar mucho en eso, por ahí tenés ahí para decir, pero bueno, hay barreras financieras, productivas y tecnológicas para lo que es aguas abajo. Si uno ve, digamos, lo que es el mercado de electromovilidad, todavía en Argentina es muy difícil pensar en la inserción en esa etapa de la batería de litio. No significa que progresivamente o eventualmente
se avance en esa etapa, pero bueno, nosotros nos focalizamos más en lo que está pasando en el aguas arriba, que es produzco litio, cómo abastezco la producción de litio, cómo la fortalezco desde las capacidades científicas y tecnológicas, ¿no? Y lo que vimos es que en relación a la realidad productiva del país, que es hoy un productor de litio, no un productor de baterías, la mayoría de los recursos presupuestarios humanos de todo el sistema del CIT argentino estaban más enfocados en la etapa de baterías que en la etapa productiva de litio, ¿no? Aunque no se ve muy bien, pero esa es un poco la cadena de valor desde la minería de litio a producir, bueno, cátodo, ánodo, el electrolito, las celdas, las baterías, ¿no? Y después, bueno, es el vehículo eléctrico. Y áreas de vacancia que identificamos en una producción más sustentable, ¿no? Que son cómo atender los impactos socioambientales, la geología de los salares. Acá está la distribución, digamos, estos son los ítems de gasto de por lo menos de investigadores y becarios con ICEN, las áreas de especialización, fundamentalmente lo que es baterías, un poco en geología, un proceso de producción y, bueno, algo más relacionado a cuestiones socioambientales, ¿sí? Y una distribución geográficamente también concentrada, hay a excepción de Jujuy, que tiene un 8%, el personal que trabaja en los temas vinculados al litio están generalmente en Buenos Aires, Córdoba y Capital Federal. Y por ahí el outlier de Jujuy viene dado por el Instituto del Litio, el CINMEJU. Y bueno, lo mismo con los recursos destinados a proyectos, además de ser bajos, en relación al monto. Si uno compara incluso con Chile, los montos que se están destinando hoy a los institutos, si bien todavía no están operativos, son sustancialmente mayores a lo que ha sido el aporte para los proyectos en Argentina, y cuando uno mira por investigador pasa algo parecido, ¿no? ¿Cuánta plata es eso? ¿Es FONASEC? ¿Cuánto es? Y que si no lo recuerdo fue $1 millón de dólares. 200, sí. Esto estaba en dólares y de... ¿Miles de dólares? ¿Miles de dólares? No, pero puede ser que haya... Sí, 1.000 millones no va a ser. No, ojalá. No, sí. Ni en todo el Tiene que ser uno, No, porque fíjate que quedó bien. 1.300.000, debe ser. Es 1.200.000, pero acá quedó, debe ser una copa. Sí. Bueno, no sé si Eso alguna pregunta de este tema. no incluye el gasto del CITMEJO, ¿no? Digamos, eso es solo proyectos. Digo, porque también el gobierno le financia el Instituto del Litio, ¿no? Pero eso aparte. Sí, ahí hay un aporte de la Universidad de Jujuy, otro aporte de una empresa, Jujuy Litio de Energía, y CONICET, que pone los becarios investigadores. No, esto sí, es hay un proyecto igual de la fundación del CINMEJU, pero después va por otro lado, como decís, el gasto más corriente de los investigadores. Pasando a lo que son las escalas, esto un poco lo adelanté, digamos, el régimen de promoción no establece condicionalidades. Hay algunas iniciativas que le falta, digamos, más ejecución, un plan de participación de la industria nacional para acceder a la estabilidad fiscal. Eso es más un plan prospectivo de cómo va a ser mi esquema de compras cuando me presento ante la autoridad de aplicación para obtener la estabilidad fiscal. Eso la verdad que no ha tenido mucha aplicación. Hay un grave problema de articulación entre estas políticas, ahora lo vamos a ver, con los gobiernos subnacionales. Y esto que les decía del arancel cero,
ahí también revisar las posiciones arancelarias permite por ahí atender a promover ciertos segmentos, ¿no? Es decir, bueno, ciertas posiciones que no las tengo en el país, o el litio tiene una particularidad en relación a la minería que no requiere grandes maquinarias, por ejemplo, no va a haber esos camiones fuera de ruta, los Caterpillar de las grandes ruedas en una operación de litio, digamos. El bombeo, la circulación se hacen con tuberías, con electricidad, están las pozas de evaporación con geomembranas, todo eso, ahora vamos a ver un poco, no tiene por ahí las particularidades que tiene la minería metalífera, entonces hay que segmentar y ver qué posiciones se están importando más para ver dónde hay más oportunidad de inserción de proveedores locales. Y lo que pasa con el PRODEPRO, ahora lo vamos a ver, un programa, digamos, del Ministerio de Desarrollo Productivo. Ese sería el desarrollo, subirle los aranceles. ¿Cómo? Ese sería el desarrollo de proveedores, ver dónde hay posibilidad de producir y subirle el arancel de importación. Hoy está en cero el arancel, o sea, sería que el arancel sea el del Mercosur o algo progresivo. No sería la única, digamos. Está en cero como excepción al arancel externo común. ¿Cómo? Está en cero como excepción al arancel externo común. Sí, por la ley de procesiones mineras, sí. No sería la única. Esto fue una iniciativa, digo, no es la única propuesta, digamos. Como propuesta pensamos también en más fomento de este tipo de instrumentos, ¿no? Como el PRODEPRO, y ahora vamos a ver qué particularidades tuvo. El PRODEPRO es un programa, digamos, de desarrollo de proveedores, esa es la sigla, que permite, digamos, adquirir bienes de capital, ingeniería, mejora de procesos, a tasa subsidiada con asistencia técnica del INTI para ensayos, de IRA. Cuando analizamos todos los que accedieron a ese programa que tenía el litio como un sector estratégico, solo 3 empresas habían sido beneficiarias, un monto de cerca de $1 millón, pero lo que pasa con esas empresas es que ninguna estaba en Salta, Catamarca o Jujuy, ¿no? Entonces, por un lado, las provincias quieren más desarrollo local, compra local, y los instrumentos que tiene Nación, y esto lo hemos repetido con varios instrumentos, terminan siendo centrípetos, digamos, se terminan replicando la estructura balanceada que tenemos en el país, y la mayoría de los instrumentos terminan en AMBA, Córdoba, Santa Fe, Tucumán, digamos, las provincias con más capacidad industrial. Creo que Mendoza era una de las de PRODEPRO, otra de Tucumán y otra de Santa Fe, si no me recuerdo, para litio, ¿no? Entonces, a veces los instrumentos existen, pero les falta direccionalidad. Te hago una pregunta. Vos Sí. decías, la provincia quiere más desarrollo de proveedores locales, ¿no? No sé si indagaron en el caso de Jujuy, si tiene alguna bajada de línea GEMSE, sentada, es uno de los socios de a quién comprar las cosas. Pero me parece que es el link más cercano que puedes tener para poder tener proveedores locales, más que lo que pueda llegar a hacer Nación con un programa general. Total. De hecho, está acá, digamos, lo que vimos es que Jujuy no tiene una ley de compra y control local. Cuando uno indaga con la provincia, con la empresa Gense, dice, bueno, tiene un sillón en el directorio, tiene una incidencia. De la investigación de las entrevistas no sale tan a la luz eso. En general se ve que la participación de la empresa es más rentista, que no es YPF con Exxon o con otra compañía teniendo el joint venture para la operación, sino tengo participación en las utilidades y esa renta la utilizo para hacer una empresa de energía y minería, para hacer paneles solares en pueblos de la Puna, ¿no? Por ejemplo. Entonces, no se ha visto en general en pocas empresas provinciales de mineras, al momento, por lo menos no quiero darlo una conclusión taxativa, pero no he visto que realmente generen capacidades de operación y de
poder llevar adelante después por sí solo una operación, ¿no? Que sería lo deseable cuando empezás a participar en la operación. Sin embargo, como te decía, por ahí no tiene el requisito y sí es una forma de accionar para que tengan más participación. De hecho, pero no tiene ninguna evidencia de que lo hayan hecho. No, pero los números le dan bastante bien. De la provincia, Sí. Participo en una empresa que explota litio y, como decía vos, me interesa que se desarrollen proveedores locales. Hiciera alguna promoción en esa línea, más allá de que hagan el catering, limpieza, etcétera, más básica, lo mostraría, ¿no? Sí, ahí, como te digo, no hay. Bueno, yo hice un estudio antes, cuando fui director de Economía Minera en la Secretaría de Minería, sobre el impacto en Jujuy de la actividad, ¿no? Cuando he mirado los datos le da bastante bien, pero como digo, no sé si adjudicarlo esencialmente a la empresa, porque también ves asimetrías en las capacidades que tiene cada provincia. Catamarca es una provincia geográficamente concentrada en su valle, en la zona más agrícola, con 400.000 habitantes. Salta ya es otra geografía, otras capacidades más industriales, por ahí en la capital, en Güemes, más de 1 millón de habitantes. Jujuy también tiene por ahí un polo más industrial en la zona del azúcar. Entonces, no sabes cuánto se apoya en capacidades existentes y se adjudicarlo a ese voto del directorio nada más, para un desarrollo más virtuoso, ¿no? Sin embargo, como digo, Jujuy le da bastante bien lo que es la participación local, la integración de comunidades en la zona del Cauchón del Arroz. Eso también, perdóname, ¿no? Pero cuando estuvimos allá, las empresas también es parte de RSC, ¿no? De Consejo de Social Corporativa, quieren quedar bien con las comunidades y los contratan, ¿no? Más allá de que GEMSE algo no haga, ¿no? Hay mucho de eso, Sí. ¿no? O sea, hay una parte que se explica por la política corporativa de responsabilidad social, efectivamente. Vos, Víctor, ¿cómo destacás la falta de direccionalidad en términos de regionales, ponele? Yo lo que veo es como que un combo de instrumentos sin direccionalidad estratégica. Como todos, no sé, a mí me parece la receta del fracaso eso. Todos instrumentos viejos, digamos, subsidio acá en R, subsidio de tasa, no pago de impuestos. Y no hay nada de, bueno, ¿qué hace falta para focalizar en qué aspecto queremos desarrollar? Y no es solo esa parte, sino también qué tengo que construir para que eso pase. No sé, temas de caminos, inversión en tecnología, no sé, en gente que estudie, pero qué cosa, que la investigación financiada esté asociada a lo que querés desarrollar. Como que veo más un problema ahí que yo no voy a esperar que todos los proveedores estén en Jujuy o en Catamarca, sería ridículo, o sea, sí que haya una parte, pero me parece bárbaro que desarrollen proveedores en Córdoba, en otros lados, principalmente no veo nada malo, porque va a traccionar naturalmente un montón de actividad en la provincia y creo que con el desarrollo de la provincia sola también va a hacer cosas, o va, no sé, como decía Pablo, ¿no? O debería hacer eso. Pero como principalmente lo que me parece es falta de estrategia en esto, en todo esto, ¿no? Coincido. Sí, después de las recomendaciones es que falta esa visión, digamos, de rumbo. Y comparto que los problemas de escala te llevan a eso, digamos. ¿Por qué no vas a traer un proveedor de Buenos Aires? O sea, somos un solo país. O a lo que apuntamos por ahí es que las provincias están medio solas en desarrollar proveedores, van más por el palo que por la zanahoria. Esto, bueno, contratame el 70%. Pero perdón, en términos de nación, que vos estuviste ahí, ¿no hay un intento de definición estratégica de cuáles son las oportunidades de desarrollo que ofrece? O sea, porque yo veo un montón de posibilidades en potencial y un montón de instrumentos que se pueden usar. Pero me falta atar como el uso de los instrumentos en un foco en una parte de ese potencial, porque si queremos apuntarle a todos los objetivos, no vamos a quedar sin ninguno.
Digamos, hay una definición así, o sea, de todo el mundo posible, de lo que podés desarrollar, y mirá, hay más potencial en desarrollar este tipo de proveedores o esto. ¿Hay algo así? ¿Puedo agregar algo, Juanca? Porque va en línea con tu pregunta, quizás, creo. Corregime, Víctor, pero a mí me parece que las secretarías de minería de la nación y de provincias, lo que les interesa es que esto se explote y alguna cosa local, y la agenda más de desarrollo de proveedores y tecnológica está en otro lado, ¿no? O sea, no corregir, pero por lo menos en el gobierno anterior, los mineros dicen que vengan y exploten y no les rompamos las pelotas con condiciones, sino entonces... Pero los otros fracasan en imponer una agenda porque no tienen estrategia tampoco. Ah, bueno, no, está bien. No, o sea, no importa quién la defina, digamos, pero no hay de nadie una definición de... Entonces, claro, enfrentados ante ese interés, digamos, esa mirada, y termina siendo la nada. Eso. No sé, capaz estamos, no sé. No, eso es lo que decís, Andrés, y en las recomendaciones de otro documento que es más de la misión minería, que después voy a hablar, decimos la competencia tiene que ser concurrente entre la Secretaría de Industria y la Secretaría de Minería, porque la Secretaría de Minería no tiene incentivo al desarrollo de proveedores, sino a aumentar la actividad, digamos, pero eso es parte de la lógica de cada cartera productiva también, ¿no? Lo que pasa es que eso, Víctor, ya lo sabemos, que tienen que coordinarse, tienen que estar, pero aún sin eso, como de la parte de quienes están interesados en el desarrollo industrial, el desarrollo productivo, para mí tiene que ser más claro que falta eso, y eso es responsabilidad de quien piensa el desarrollo productivo. No alcanza con decir, están todos estos instrumentos, subamos los aranceles, démosle exención impositiva acá, una ANR, porque no va a pasar nada, va a ser plata tirada todo eso. Alguien que va a invertir igual, bueno, te pide la ANR y si le subsidiaste la inversión. No va a lograr generar lo que querés que genere. Me parece a mí, eso es lo que veo que está faltando, ¿no? Sí, no, comparto. Ahora vamos a hablar un poco más de las conclusiones, pero va un poco por ahí también una definición más estratégica de inserción, que por ahí en esto se ve muy claro que, como decía, hasta en la agenda del CIT se replica a veces lo que pasa en las estrategias de desarrollo nacional, ¿no? Es o nacionalicemos el litio, o si no se exportan baterías no es extractivismo, y hay como puntos intermedios que no son ni un camino ni el otro, ¿no? No, sí, Juanca, no sé, Víctor, no sé si ustedes tuvieron algo de Silmejo, pero nosotros recibimos una Pablo también, ¿no? Y los tipos son 15, creo que 15 o algo así, poquitos, y hay una chica sola que es investigadora senior, ¿no? Victoria. Creo que ahora hay 4 investigadores y el resto becarios. Y podían hacer, y les preguntaba si podían hacer 15, 20 proyectos, 20 cosas, esto lo pueden hacer, no pueden haber 15, 4 investigadores, 10 becarios y que todo lo que les preguntas sobre el litio dicen así, eso lo puedo hacer, eso también me falta, ¿no? Digamos, alguien un lineamiento, creo eso y no hay un lineamiento claro, ¿no? Me pareció a mí esa vez, no sé, digo. Sí, creo que eso también replica parte de lo que es el CONICET en varios institutos, que las agendas de investigación la dirección estratégica es más difícil y, como decía, un problema de escala también. Nosotros estamos viendo, por ejemplo, el Instituto de Sales de China, con 170 investigadores solo dedicados a lo que es la explotación de salares de la zona de Qinghai. Y cuando uno ve la agenda del CIMEJU, la línea de investigación, si bien está en Jujuy, se replica este patrón. Un poco, no está todo en batería, porque está más distribuido en lo que es geología, pero el CIMEJU también está con línea de investigación en baterías. Entonces, pocos investigadores y un abanico muy amplio de línea de investigación también es un problema para darle una orientación estratégica. Agrego otra cosa, cuando le preguntas a esta gente sobre los proyectos de geología, dicen, por ahí cambió. Nosotros tenemos que ir a tomar muestras a los salares. En la empresa donde hay un socio que es en la provincia. Si quieren ir a tomar muestra, es un lío. O sea, no es que pueden avanzar más fácilmente con sus investigaciones porque está en la provincia de Jujuy, el Instituto del Litio de Jujuy, con la provincia siendo socia de una empresa que produce salares, sino que igual les ponen trabas por todos lados. O sea, la idea no diría que eso está así ahora. Han recibido donaciones, tiene una planta de demostración en Dolaroz, no, eso creo que cambió.
por lo menos 2019 y hace poco que conversamos. De hecho, después les voy a recomendar Victoria Flexo, bueno, la directora del CIMEJU, y una entrevista para un dossier de delito que hicimos con Cenital de Fundar, donde me explica bastante lo que están haciendo y que están articulando con varias empresas. Digamos. Pero por ahí estaba en una etapa más de... Cambió, era ella misma la que contaba estas historias. Sí. Sí, hoy tiene una visión bastante diferente, me parece. Yo también me conversaba con ella en ese entonces que visitó el CIMEJU, por el 18, 19, y después de esta entrevista y cambiaba un poco. Bueno, los problemas de estos son claros, digamos, no hay escala a veces para responder a estas demandas. Sí, en el contrato local es muy fácil, pero en proveedores es prácticamente imposible. A veces no solamente combustible, a veces no hay refinería en la provincia, entonces no podés pensar que vas a crear una refinería solo para venderle combustible a una empresa. O sea, se termina trabajando esos números con las posibilidades que hay. Entonces, a veces poner esas metas ambiciosas de compra local, como digo, en el contrato no es tan difícil, en el compra es muy difícil, y se terminan usando instrumentos alternativos para ejercer esa fuerza, se informen de comprar tanto, y si no compras no te apruebo el estudio de impacto ambiental, tergiversando instrumentos que no son para eso. El estudio de impacto ambiental es para evaluar las condiciones de sustentabilidad de la operación y no para un instrumento para el compre local. Y acá esto que decíamos antes de más o menos dónde está distribuido geográficamente, como decía, el transporte personal, limpieza, seguridad, catering, son servicios que se pueden dar en el área primaria de influencia dentro de los departamentos. A nivel provincial, algunos de más complejidad, estudios jurídicos, telecomunicaciones, movimiento de suelo. Pero después el tema está en trabajar entre por ahí lo nacional y lo internacional en algunas sustituciones e importaciones, algunos servicios complejos. Ahí creo que la ley de economía y conocimiento puede, en el capítulo que tiene de servicios geológicos, ser un factor para que las empresas que son multinacionales, muchas de ingeniería, de geología, tengan oficinas en el país. Algunas se han instalado para que eventualmente nosotros le demos servicios geológicos, que son los intensivos en conocimiento, a Bolivia, a Chile o a cualquier país del mundo, ¿no? Eso, en general, como no tenemos una tradición minera de tantos años, no tenemos estas empresas, pero ya hay algunos casos. En economía de conocimiento hay una empresa de salteña de geología, por ejemplo, es bastante incipiente. Bueno, una de las primeras conclusiones, digamos, o por lo menos que surgen del análisis, cuando nosotros queríamos esto, estaba algunas discusiones de nacionalizar el ITA en el Congreso y todo, y a veces no sé, camino improbable, prácticamente imposible, que cuando las provincias son las que tienen el voto en el Congreso vayan a querer retroceder en su dominio originario. El desafío entonces es esto de la coordinación entre los niveles de gobierno y atender de alguna manera sus tensiones y desbalances, que un camino es el régimen tributario, revisar por ahí el derecho de exportación y pensar en un instrumento más progresivo y que las provincias reciban más. Eso también te permite negociar sobre las políticas de compra local y la articulación de una visión estratégica, ¿no? Lo que decía Juan Carlos, entre actores productivos, entre el sistema de CIT y entre los niveles de gobierno. Hay ámbitos de discusión, de articulación, que a veces son un poco cerrados. El COFEMINES, el Consejo Federal de Minería, otras iniciativas como la región minera del litio, donde están los gobernadores. Esa viene siendo por ahí la mesa de discusión donde el gobierno nacional ha logrado sentarse y intentar articular alguna visión. Hasta ahora no se ha visto una traducción de eso en políticas concretas, ¿no?
por ejemplo, cuando se sientan y declaran la mesa, la región del litio, una de las emergentes de esa mesa era que no iba a haber compra local, sino iba a haber compra regional. Entonces, era lo mismo un compra salteño que un catamarqueño. A la fecha, la ley sigue vigente y no se ha revisado, digamos, ese componente. Entonces, en la práctica no se ven cambios normativos, por lo menos que desbloqueen ese problema que está generando realmente problemas de escala. Si bien se hacen UTE, digamos, uniones transitorias de empresas, que va a una empresa Buenos Aires, Santa Fe, se instala junto a una empresa de estas provincias, esa es por ahí la solución que se está dando, que tampoco es mala, digamos, tiene algunas partes positivas que generan transferencia de conocimiento y priorizan la contratación de compra local, porque las mismas empresas operadoras se lo requieren a veces a las contratistas, no solamente que la política de compra local lo demanda. Y nuestras recomendaciones, bueno, acá no entré mucho en el tema de empresas públicas, pero las 3 provincias tienen empresa pública. Eso en el documento van a encontrar toda una sección. Pensar en YPF litio realmente interviniendo en lo que es la etapa upstream, la etapa aguas arriba, en la exploración y producción de litio, porque pensamos que ese rol también está más cerca de sus capacidades. El litio, las explotaciones salmueras, se parece al fluido de un hidrocarburo. Entonces, eso está más cerca de YPF que hacer baterías, por ejemplo, más allá de que eventualmente sea una empresa integrada que en la transición energética tenga alguna participación, seguramente en la distribución, en lo que es cargadores eléctricos, con su red de estaciones y todo, aparezca como un actor protagónico en el futuro de la electromovilidad argentina. Sin embargo, sus capacidades están más cerca de producir litio que de hacer baterías. Bueno, evaluar estas políticas de compra local con un carácter federal, donde haya más negociaciones con el gobierno nacional, con una revisión del régimen de inversiones, que esto del arancel cero se pueda revisar para algunas posiciones, con participación también de las provincias, ¿no? Porque a veces vos podés en un escritorio revisar los aranceles y que después el gobernador levanta el teléfono y diga: mi empresa no puede operar porque no puede importar tal insumo, y le mandan en Santa Fe, no le sirve, ¿no? Entonces ahí tiene que pensarse un régimen más articulado entre las provincias y la nación. Indispensable balancear de alguna manera la renta y los recursos tributarios para que las provincias, y esto no es una recomendación aislada, sino que incluso en países unitarios como Chile y Perú se está tendiendo a que, y ya hace años, Perú por ejemplo en el 2011 su impuesto minero va directamente al 50% de las ganancias a los departamentos. Canadá tiene algo parecido con su esquema de distribución del impuesto a la renta de 50 y 50. Entonces no es descabellado pensar que para balancear también el desarrollo territorial y el federalismo, fortalecerlo, que las provincias puedan ser más sustentables financieramente y en sus presupuestos, digamos, pensar en una mejor distribución de los recursos tributarios. Y perdón, ¿te puedo hacer un par de preguntas sobre eso? Pues, sobre la primera y la cuarta, ¿no? La primera, ¿qué sería en concreto? Como decir, porque ya vos mencionaste un montón de proyectos ongoing, ¿no? Y como mencionaste, tardan un montón esos proyectos en ver la luz, ¿no? Entre la complicación de explotar los salarios, etc. ¿Dónde le ven el rol a YPF Litio entonces o a las empresas provinciales? Eso
estrictamente, o sea, entiendo que está más cerca, pero que es privilegiar concesiones a empresas, que las empresas provinciales tengan un rol más activo en la explotación o darle un rol mayor a YPF litio, esa sería una pregunta. La segunda, en teoría, y la cuarta, en teoría me parece muy bien. Ahora, con todo respeto a las provincias, ¿no? Pero, ¿qué incentivo? Creo de una parte, perdón, soy brutal, ¿no? De wishful thinking, decir, las provincias tienen más plata y van a hacer regla de Hardwick y van a agarrar y van a decir, no, estas rentas vamos a promover la construcción de capacidades industriales tecnológicas, capaz es una cancha de fútbol, ¿no? Digo, o sea, ¿cuál es el...? No hay un tema de incentivos ahí, ¿cómo? Eso de no tan malo. Hay un tema, porque aparte de esa... Luego Jujeño no sabe la cancha que necesita. ¿Algún jujeño para contestar la vez? Claro, no, pero aparte no son las provincias con mayor, pues si esto está en Santa Fe, y claro, yo te compro eso, ¿no? Digamos, bueno, gastar un montón de guita y hacer 80.000 empresas biotech. No es el caso de estas provincias en general. Entonces, me genera un poco, me parece bien en teoría, cuando voy a la práctica, digo, no sé. Yo en casi las 4 me llevo a la mano la cartuchera, en cualquiera de recomendaciones. O sea, yo lo generalizaría. Es decir, todo esto suena bien, pero o sea, en las circunstancias en que estamos, más comprenacional, más, qué sé yo, si es bueno o es malo. No le veo que es necesariamente algo positivo. Vos siempre estás balanceando, ¿no? Por eso estás diciendo bajar impuestos pero por otro lado les imponés más costo y bueno, hay que balancear esas dos cosas y ver si lo que sacás por un lado compensa el otro. Y como está faltando tanto de lo más básico para mí, de lo que yo creo que es más básico, es un buen diagnóstico de cómo hay que avanzar en esto. Porque esto es como, bueno, va a pasar, les doy plata acá, tiro plata acá, y esperar que las cosas pasen. Y sabemos de sobra que no pasan. Y eso me parece como que... Y eso es... Pero Juanca, vos decís eso que venga de Nación, porque las provincias te tiran el 124 por la cabeza. Te dicen, no, pero ¿sabes qué? Son recursos provinciales, quédate tranquilo, nosotros nos encargamos. Bueno, está bien. Yo creo que que más digo, además después aparecen las fricciones típicas Nación-provincia. Imagínate dialogar ahora con Jujuy o en otro... No. Es difícil eso, que se pueda dar lo que vos decís de una planificación, más allá de lo que te aparece en la misión productiva 2030. ¿Entendés a lo que voy? O sea, sí, yo entiendo, pero yo quiero que sea claro ¿qué visualizás? O sea, vos decís, de Nación que venga un objetivo general planificado para el resto de las provincias. Te contesto. Yo lo que pienso es que esa es la pregunta que hay que resolver. Es, juntando una mesa no vas a resolver el problema. Se van a juntar, van a decir, van a pelearse por quién se queda con mayor parte de la torta, así como están las cosas. Me parece que lo primero es cómo resolvés el tema de tener una estrategia, de cómo se define, cómo se hace, cómo se trabaja el texto, hay que trabajarlo, una definición estratégica. No veo ni la pregunta de quién corresponde que pueda hacer avanzar esa definición estratégica. Y eso me parece el principal tema a resolver. ¿Cómo se resuelve eso? A mí me pareció muy clara si hubo esos 4 puntos. Me parece que esas dudas que estás teniendo vos se resuelven en las anteriores definidas, ¿no? El compra local, las cosas que son posibles, digamos, ¿no? El plan del litio, cada provincia tendrá el suyo, porque corresponde a los recursos naturales a las provincias. Después de la decisión se podrá acompañar, pero los recursos naturales son de las provincias. Pero lo que yo digo no se contradice con eso que estás diciendo. Perdón. No entiendo. Tal vez una experiencia, les puedo contar que está muy cercano a lo que vos decís. Es decir, la definición de una estrategia requiere un diagnóstico. Entonces, el diagnóstico, en términos de desarrollo de proveedores, es bueno, ¿dónde desarrollar? Antes de decir, te doy un subsidio, sacas aranceles. ¿Dónde desarrollar? Por eso hay que conocer la cadena de valor correctamente. La experiencia es vaca muerta, que cambió, digamos, los proveedores son distintos, pues el proceso productivo es distinto. Entonces, al mirar cómo funcionaba eso, ¿qué hicieron otros países? Agarraron una tabla, dijeron, ¿Quién hizo todo eso? No, lo puedes ver en Colombia, en Brasil, ¿sí? Mirando lo que existía. Entonces agarraron una tabla y dijeron, bueno, a ver, ¿cuáles son los proveedores?
tal. No, pero la pregunta es quién agarró, quién vio esas experiencias de Colombia y eso, que sí se agarraron. Ah, no, la vi con nosotros, y yo. Creo que la vi yo. Y entonces, básicamente decir, bueno, a ver, una vez que miras toda esa cadena con un detalle técnico, requiere un conocimiento, no una cosa muy general, bien económico, digamos, con los grandes títulos, bien detallado. Entonces después, en las columnas, decir, bueno, a ver, ¿cómo es la organización industrial? Hay muchos proveedores, es internacional, ¿sí? La escala, se requiere escala, no se requiere escala. ¿Existen proveedores o no existen proveedores? ¿Están los recursos? Ok. ¿Eso requiere reconversión o no requiere reconversión? Porque puede estar el recurso, el capital humano, pero no sabe exactamente qué hacer. Y ya ahí la política te cambia. Vos tenés un buen diagnóstico y vas a decir, bueno, yo a eso me reconvertir esto. Claro, y después, esto no lo tengo, no hay nada. ¿Se puede generar? Existe el capital humano en la provincia, en el país. Bueno, ese es el diagnóstico. Y eso, para Vaca Muerta, acá, no se hizo. Se discutían en las mesas, etcétera. Les decían, mira, hagan el listadito y pónganse a mirar. Pedido, claro. Y eso Categoría, no se hizo. tipo de proveedores, vamos a usar esta parte, esto tenemos capacidades, posibilidades, esto no. Eso es lo que no veo, claro. Digamos, eso es lo que yo entiendo, digamos, como una tarea básica, ¿no? Pero muy básica. Yo creo que ni siquiera hay un problema entre la provincia y la nación. Nada. Bueno, si no se hace esa tarea básica, después es muy difícil definir la política. Ahí, perdón, te respondo, porque estos son títulos, pero las recomendaciones, por ejemplo, que hicimos, es un listado más amplio, donde, por ejemplo, recomendamos que el INTI intervenga en la identificación de proveedores y el CFI el año pasado terminamos de eso se lo hicimos al INTI. ¿No? No, es que parte de los que estaban ahí eran los del INTI. Claro. Tienen que hacer esto, fíjense, ustedes saben el detalle. Y hay unos informes divinos que no servían para nada. Digo, si quieres el final de la historia, ¿Pero en qué sentido no servían para nada? ¿En qué sentido no servían para nada? Es que eran muy generales. O sea, okay. Lo que uno esperaría, o sea, estaban buenos, uno decía, bueno, ahora reconozco cómo es el sector, la cadena de valor, etcétera, pero en términos de ayudarte a definir estas políticas públicas o definir este diagnóstico básico, todo eso no estaba hecho. No, el INTI podría ser el caso del litio, como dijo Víctor. Yo por lo menos cuando estuve ahí en Olaroz, no vi máquinas extraordinariamente raras. Vi un proceso químico, bombas, no sé, digo, no había cosas, instalaciones demasiado disruptivas. Creo que la gente hay capacidad para identificar, no es que está en un mundo totalmente desconocido, pero bueno, sí. Incluso el INTI, por lo menos en Jujuy, tiene un instituto, tiene un centro. Sí. Y está ahí al lado del CIRMEC. Y ahora en Catamarca abrió también y están tomando ingenieros, digamos, por lo menos están dando más bolilla al tema. Fue una de las recomendaciones esa más específica en ese sentido. Retomo la pregunta sobre las empresas y generar alguna capacidad productiva, no solamente tener empleados administrativos para gestionar la renta, digamos. Aunque sea para explorar áreas que después se puedan conceder a privados, digamos, o en joint venture con privados. Con YPF específicamente, digamos, YPF tiene también su cartera de prioridad, digamos, Vaca Muerta hoy es una aspiradora de dólares para la inversión, porque lo que se invierte en Vaca Muerta rinde mucho más que lo que puede ser una inversión en litio, ¿no? Entonces, y en el corto plazo, digamos, un pozo está produciendo en meses y en litio los horizontes son mucho más largos. Ahí también me cuestión a veces de priorización. Yo creo que por ahí como una opinión personal, más el IPF puede ir como un joint venture, digamos, pues no tiene las capacidades hoy para hacerlo 100% por sí misma, pero podría eventualmente con una empresa china que viene a producir, que es un win-win, digamos, porque la empresa china no sabe cómo operar en Argentina, no hay muchas multinacionales chinas en general, y si me preguntan dónde está la oportunidad, por ahí es en un joint venture con una empresa china, que son varias, ¿no? Si después vamos a la lista de proyectos. Y después sobre el tema
por ahí la condición sine qua non, el huevo y la gallina, de si las provincias tienen capacidades o no. Yo creo que igual hay que balancear, digamos, la distribución y esa institucionalidad se va a construir un poco con los recursos, digamos. Sin recursos y dependiendo de transferencias discrecionales del Tesoro, con una coparticipación que no es la mejor, por ahí pensar en que sus recursos genuinos, que son la renta de estos recursos naturales, la puedan administrar las provincias. Hola, maestra. Con el escrutinio social que tiene la actividad, creo que, y como les decía, con la asignación específica que tienen las regalías, con condicionamientos para que no se puede gastar en gasto corriente, digamos, en principio debería ser un camino virtuoso, por lo menos para que construya la infraestructura que es muy deficitaria en esta provincia, la salida del Pacífico, digamos. Esos son temas más de macro y de cuestiones que sí vimos en la misión minería. Bueno, después los invito a tengo, perdón, a la última publicación que es este año, que es una de las misiones de la Agenda Productiva 2030, que tiene una mirada más amplia que la de solo litio, ¿no? Una pregunta también que tengo es, en tu opinión, ¿hasta qué punto tiene sentido prometer estabilidad fiscal? No sé, a mí siempre me da la impresión que eso es, sacás poco y generás un problema, generás un pasivo a futuro. Cuando mucho que vos les prometas estabilidad fiscal, en estas condiciones no va a ganar mucho. Entonces, mi pregunta es, como mencionaste ese tema, esa es la pregunta, ¿qué sentido tiene poner cláusulas de garantía de estabilidad fiscal y si otros países lo hacen? Chile lo derogó, lo tenía para todas las inversiones en general. Pero más importante que la estabilidad es la credibilidad sobre la estabilidad, ¿no? Eso es la conclusión de toda la literatura, de las experiencias de otros países que han tendido a cuando tuvieron cierta credibilidad sobre su régimen, como fue el caso de Chile, no necesitamos prometer esto. Y además, bueno, esa es una de las recomendaciones de la misión, que trabajamos mucho el tema impositivo, que si vos tenés un esquema que ya te acompaña en las fluctuaciones de precio, no necesitas ni la empresa ni el Estado cambiar las reglas. O sea, si vos ya tenés algo que acompañe, entonces, de nuevo, a veces la estabilidad se construye más con buenos instrumentos, buen diseño de instrumentos, que comprometerla, ¿no? Entonces, en eso suscribo, digamos. Igual para que tengamos el problema chileno falta más o menos 120 años, ¿no? O sea, sería... No, pero Perú, por ejemplo, pero voy a un caso más, otro país lo puso como garantía constitucional la estabilidad fiscal y tienen balances en dólares y la devolución es muy... Pero también lo que tienen de virtuoso es que es un contrato, entonces la inversión tiene que estar para que yo te dé la estabilidad y se va renovando ese contrato entre la empresa porque acá lo que pasa es que damos estabilidad fiscal, pero la inversión a veces se demora 10 años y le sigo prometiendo el esquema tributario que tenían hace 10 años cuando todavía no hundió un peso. Entonces, no se está usando bien en este momento la estabilidad fiscal. Uno de los puntos que decían que hiciste en la presentación, pero que no estaban en las conclusiones, es que por el momento parece bastante poco realista ir por la batería, ¿no? Digamos, ir por más valor agregado aguas abajo. Y me preguntaba si eso no es una conclusión, digo, por ahí no sé si uno le quiere mostrar así tan crudamente, pero que, digamos, es relevante, ¿no? Digo, si es que consideras esto. Y quería extender las preguntas respecto de que si en Chile ese tipo de discusiones también estuvieron, si hay algo. Sí, bueno, Chile por ahí es el caso de estudio más importante hoy en términos de política en torno al litio. Hay como una relación particular que no tienen con el cobre como tienen con el litio, ¿no? Por ahí de esto de que sea no concesible,
de interés nuclear. Bueno, tiene todo un esquema que nació en los años 70, más en contexto militar, y que no se ha revisado demasiado. Ahora, pero hay una estrategia. Yo no veo tan claro el tema de la batería. En la última estrategia no es que está explícito el tema de la batería. En las licitaciones que hicieron antes de Corfo, ellos tienen una cuota de industrialización del 25%, que es que esa cuota de litio esté disponible para algún proceso de industrialización aguas abajo. Las 3 licitaciones después no avanzaron, fracasaron. La lección aprendida por ahí es que el litio no es el único factor preponderante para tener la batería de litio, sino que todo un ecosistema, un tema de otros insumos, de tecnología, de energía, que son importantes, y de escala sobre todo, ¿no? Si tiene sentido, ahí vuelvo a tomar el trabajo por ahí de Andrés cuando vaya. Pablo también estuviste. Y sí, por ahí no traje la publicación de otra área de política productiva de Fundar, que estamos trabajando también en la agenda de electromovilidad. Estamos, pero es en otro equipo. Y ahí la conclusión de alguna manera es que por ahí el sendero lineal no es el más inteligente de insertarse, ¿no? Que es ese hacer la celda no es por ahí el mejor lugar, porque ahí siempre vas a perder por competitividad con la escala de China. De hecho, Japón y Corea están perdiendo contra China en la competencia por la celda. Y siempre vas a estar un paso atrás de tecnología. Hoy la planta que está por montar ITEC en La Plata, probablemente cuando esté funcionando ya va a haber otra tecnología superadora. O sea, es tan dinámico que la ventaja ahí del recurso no se ve clara. Y sí vemos que las capacidades que tiene el país en términos de industria automotriz, en términos de electrónica, sí pueden ir por el tema del armado de packs, donde, o sea, Tesla hoy no hace celdas y cotiza más que el resto de las automotrices, ¿no? Por tomar un ejemplo. Entonces, por ahí no necesariamente hay que pensar el recurso de manera lineal de hacer la celda, porque la celda va a ser un commodity más. O sea, hay una competencia por costo, ¿no? Claro, por ahí, con régimen. Lo vimos cuando había un proyecto actualmente que no se hizo de baterías con unos italianos, pero un poco piratas, ¿no? Digo, pero sí, con todo este capítulo. Pero ahí es un poco inmaterial si tenés el litio. Porque si yo tengo litio y de repente ensamblo una batería, pero la celda viene de China, el litio, no es porque puedes decir, no, mira, este es el litio chileno que fue a China y volvió dentro de una batería como ¿Cuánto representa? ¿El costo de transporte cuánto representa? ¿2%, 3%? ¿Cuánto es el costo de transporte? De mandar el litio de acá a China, ¿cuánto lo encarece? Por ahí sí, depende del precio, ¿no? No, a $20.000 la tonelada. ¿Cuánto es? Después de la discusión pública depende. Sí. O sea, tanta ventaja no te da tener el litio. O sea, el que no lo tiene lo compra y listo. No, pero la ventaja que te puede dar, quizás, no sé, a Gemse yo le exporta a Toyota. Pero si vos le asegurás que le vas a dar recursos, quizás a cambio le puedes pedir que hagan parte de la producción localmente. Pero es el poder de negociación que te da, no que vayas a usar los recursos. Te hago una pregunta, Víctor. No sé si revisaron o si hay otros estudios fuera de la región respecto de este tipo de explotaciones. ¿Qué tipo de proveedores locales se desarrollan? Porque por ahí, si no miras el detalle, lo que decía el profe, queremos desarrollar algo que quizás no se desarrolló en ningún lado. Estamos pidiendo que se hagan cosas que por ahí no sabés si se pueden hacer o no, por las particularidades que, como decía Andrés, tiene este tipo de industria. Sí, por ahí el litio es muy nuevo como para decir el litio en particular, pero por ahí en offshore lo ves con Brasil, sí se logró, digamos, crear tecnología propia para las explotaciones de sal. El litio no está revisado eso todavía. Y el litio... En China, en Estados Unidos. Sí, bueno, ahí lo cierto es que las compañías que vienen con capitales... el AMET, por ejemplo, la capital francesa, desarrolló un poco la planta piloto en Francia. Hay algo que tiene que ver con el origen del capital
y que no necesariamente se apoyó en litio, en la metalúrgica, ¿no? La meta hacía níquel, sobre todo, y las chinas sí traen también conocimiento de sus salares, ¿no? No, pero digo, ¿qué es lo que pudieron, cuando las chinas fueron a un salar en China y hicieron una explotación, qué tipo de proveedores se desarrollaron localmente en ese lugar? ¿Eso está estudiado? Porque por ahí lo único que se genera en el entorno o el ecosistema local próximo es lo básico, y acá estamos pidiendo que haya una regla para que se desarrollen proveedores en Jujuy cuando no tienen las capacidades que hacía el profe. Sí, no, pensamos más en servicios complejos que en bienes, porque no es intensivo en bienes. Los insumos que utiliza, carbonato de sodio, soda ash. Por ejemplo, soda ash sí podría tener una planta en el norte, porque necesita sal, energía. Ahí, por ejemplo, el gasoducto Vaca Muerta hacia el norte, digamos. Por eso ahí vuelvo a lo que es más condiciones de infraestructura para desarrollar proveedores, tener el tren el ramal C14 de Belgrano en la zona de La Puna, que es un tren de hace 60 años, digamos, que no puede transportar una buena capacidad. Entonces, digamos, hay mucho por hacer para también generar algunos de esos insumos localmente. Y después, sí, estamos hablando de una planta de 20.000 toneladas a $4.000, $5.000 de costo, son casi $100 millones de compras, ¿no? Y en salarios. Es un negocio importante cada proyecto, y tener más proyectos también nos va a generar más condiciones de generar proveedores competitivos. Ahora, algún estudio así que haya visto particular, no, por ahí es algo para profundizar, emergente de esta agenda, ¿no? Esto no sé si lo vieron, pero en su momento no lo vimos. ¿Australia hace algo? Australia es el principal productor todavía, ¿no? De litio. En términos de, no sé desarrollo, pero aguas abajo. Tiene bueno, ellos están un paso anterior a nosotros en aguas abajo, porque ellos producen concentrado mineral, sí, ¿no? Claro, No refinan, no tienen hidrógeno de litio o carbonato de litio. Se están dando esas inversiones para una parte del concentrado refinarla localmente, lo cual se hacía en China. Hoy China el 98% de lo que exporta concentrado a Australia lo exporta a China. Igual podría traer los proveedores, puede haber proveedores para hacer esta primera fase. Claro, la parte de carbonato, claro. Metalúrgica, ellos tienen muchos proveedores. Ellos no hacen salar, hacen roca. La pasa que Australia también tiene, bueno, otra escala. Ellos están exportando $150.000 millones de minerales en la zona de Western Australia, de hierro, carbón, oro, todos esos proveedores, ese ecosistema que tienen también. Y también cuando uno mira, eso lo hicimos más para la misión minería, que ahí estuvo trabajando Diego Murguía, que bueno, ahí no está, pero es otro investigador de la casa, mirando el CONICET australiano, digamos, el CSIRO, en términos de agenda. Ahí se nota mucho la brecha entre lo que es, digamos, investigar para lo que es la producción que ellos tienen y hacer investigación a veces básica que no tiene una relación tan directa con lo que está ocurriendo en la etapa productiva. Bueno, Víctor, estamos pasados 10 minutos. Quienes tengan preguntas también ahora se pueden quedar un poquito, y él se puede quedar un poco también a